Hola, soy Fernando Flores y esta es la segunda parte de mi examen oral de la materia de cálculo avanzado con la doctora Mariana. Expondré la tarea número 14, integrales de línea. Recordemos la definición de la integral de línea, porque debemos tener en mente que no es mediante la definición que se llevará a cabo la evaluación de las integrales en este ejercicio. Si se tiene una función f definida en una curva parametrizada c, la integral de línea representa una suma de valores de f a lo largo de la curva y de los valores de f de x, y, z, donde x, y y z pertenecen a la curva, ponderados según los valores infinitesimales de longitud de arco delta sk. Si la curva C es lisa y continua en el intervalo AB, la parametrización R de t tiene una primera derivada continua y positiva, y el diferencial de longitud de arco de C se puede diferenciar respecto de t, al mismo tiempo que se multiplica a la integral por el diferencial del parámetro. Así, se obtiene un método por el cual evaluar la integral de línea en función del parámetro t, que es el que se usará en este ejercicio. La indicación de la tarea fue resolver 5 ejercicios de la sección correspondiente en el Thomas, y el criterio que utilicé para seleccionar mis ejercicios fue elegir los primos. En el primer ejercicio, el 11, nos es dada tanto una función como una curva parametrizada sobre la cual integrar. Se hace un breve recordatorio de la forma de evaluar la integral y se comienza calculando la primera derivada de la parametrización y su magnitud, que es 3. Luego, se evalúa a f en la parametrización, donde cada componente toma el lugar de una variable en la función. Y se obtiene que f de r de t es 2t cuadrada menos t más 2. Evaluando la integral, realizamos el reacomodo e integramos de t igual a igual a 0 a t igual a b igual a 1 sobre f de r de t multiplicado por la magnitud de la primera derivada de r de t respecto de t. Y separamos las constantes para evaluar y obtenemos el valor de la integral de línea, que es 13 medios o 6.5. En el ejercicio 13 se nos es dada una función, pero no una parametrización, y debemos encontrar una parametrización válida que cubra el segmento de recta entre P0 y P1. Propongo la parametrización 1 menos t en i más 2 menos 3t en j más 3 menos 2t en k, donde el parámetro t avanza de 0 a 1, enfocándome en que la parametrización se encuentra en P0 cuando t es 0 y que cubra las distancias delta x, delta y, delta z conforme el parámetro avanza de 0 a 1. Mediante software podemos verificar que nuestra parametrización sea válida y efectivamente cubra las distancias entre P0 y P1. Una vez obtenida la parametrización R de t, calculamos su primera derivada y la magnitud de este vector, que es raíz de 14. Procedemos a evaluar f de r de t, donde cada componente de la parametrización tome un valor de una variable, y procediendo a la evaluación de la integral, que hacemos en el intervalo de t igual a igual a 0 a t igual a b igual a 1 de f de r de t multiplicado por la magnitud de la primera derivada de r de t respecto de t. Separamos las constantes y evaluamos la integral definida de 0 a 1 de 1 menos t de t, que es 3 raíz de 14 después de evaluarse. En el ejercicio 17 se nos es dada una función y una parametrización de la curva C sobre la cual integrar en el intervalo A a B. Inmediatamente podemos calcular la primera derivada de la parametrización y su magnitud, que es raíz de 3. Evaluando la función en R de t, donde cada componente toma el lugar de una variable, obtenemos una simplificación muy cómoda para la integración. Integrando sobre el intervalo de t igual a t igual a b en la función evaluada en la parametrización, multiplicando por la magnitud de la primera derivada con respecto al parámetro t, se sacan las constantes de la integración y se tiene la integral definida de a b de dt sobre t, que va a ser el logaritmo natural de t evaluado desde a a b multiplicado por la constante, y el valor de la integral de línea, después de hacer uso de propiedades de los logaritmos, es raíz de 3 que multiplica el logaritmo natural de b sobre a.
En el ejercicio 19 tiene una función con dos curvas cuyas ecuaciones rectangulares e intervalos no son dadas. Se dividirán en el caso A y caso B. Se propone una parametrización para la primera curva, que es un segmento de recta, y se puede verificar que es válida mediante el uso de software. Después se multiplica la parametrización original por un escalar para poder hacerla avanzar en el parámetro 0 a 1, que lo hace más simple. Después se obtiene la primera derivada de esta parametrización y su magnitud, que es 2 raíz de 5. También se propone formalmente la función, porque no se es dada explícitamente, sino que se expresa ya en la integral, y se obtiene una expresión para la función evaluada sobre la parametrización en el intervalo. Después se evalúa en el intervalo de t igual a 0 a t igual a 1 de la función evaluada en la parametrización multiplicada por la magnitud de la primera derivada de la parametrización y se obtiene el valor de la integral. En el caso B se da una curva parabólica en un intervalo y se propone una parametrización que avanza en el intervalo de 0 a 2. Nuevamente se verifica su validez mediante el uso de software. Se calcula la primera derivada de esta parametrización y su magnitud, así como una expresión para la función evaluada en la parametrización. Al momento de realizar la integración en el intervalo de 0 a 2 de la función expresada de la expresión de la función de r de t multiplicado por la magnitud de la primera derivada de r de t sobre el parámetro t, se realiza una sustitución para facilitar la evaluación y eso lleva a un cambio en los límites de integración por la regla de sustitución. Una vez realizado este proceso, se llega al valor de la integral y a un aproximado numérico de su valor. En el ejercicio 23 se nos es dada nuevamente una función no explícita como f de xy sobre una curva cuyas ecuaciones rectangulares e intervalo no son dadas. Procedemos a proponer una parametrización para esta curva, r de t, en el intervalo de 1 a 2. Se calcula la primera derivada de la parametrización y su magnitud, que es t por 4 más 9t cuadrados elevado a la 1 medio. Se define explícitamente la función f de xy. Para su evaluación se evalúa una expresión para la función evaluada en la parametrización, que llega a una simplificación muy cómoda. Se evalúa la integral en el intervalo de 1 a 2 de la función evaluada en la parametrización, que en este caso es 1, entonces no se escribe, multiplicado por la magnitud de la primera derivada de la parametrización. Nuevamente hacemos una sustitución para facilitar el proceso de evaluación y un cambio en los límites de integración que avanzarán de 13 a 40. Se realiza la evaluación de la integración y se obtiene nuevamente el valor de la integral y un aproximado numérico de este valor. En el ejercicio 29 se tiene una función, así como el segmento de una circunferencia sobre la cual integrar. Mediante las reglas definidas en clase para la parametrización de circunferencias, se propone una parametrización que avanza en el intervalo de 0 a pi medios y, nuevamente, usando software se puede verificar la validez y graficar nuestra parametrización. Se calcula la primera derivada de esta parametrización, así como su magnitud, que es simplificable mediante el uso de identidades trigonométricas. Después se obtiene una expresión para la función evaluada en la parametrización r de t y se procede a integrar en el intervalo de 0 a pi medios de la función evaluada en la parametrización r de t multiplicada por la magnitud del vector velocidad con respecto al parámetro t. Mediante las reglas de integración normales, se puede simplificar el resultado, evaluando en el intervalo de 0 a pi medios, y se obtiene el valor de la integral, que es 8. Así quedan resueltos todos nuestros ejercicios y bien explicados.
Y las referencias utilizadas en este ejercicio fueron claramente el libro de Thomas, del que se obtuvieron los ejercicios, así como el método para la evaluación de integrales de línea. Muchas gracias.